Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos. Antes de comenzar esta pequeña charla, me gustaría preguntarles, ¿qué herramientas industriales open source conocen? ¿Ok? Tal vez nunca se han puesto a ponderar esta pregunta. De todos modos, son cosas que vamos a ver ahorita en el taller, pero por curiosidad, ¿qué herramientas industriales open source conocen? ¿Ok? Pues bueno, la plática se va a llamar Open Source, la raíz del emprendimiento, manufactura y el mundo físico. Les voy a comentar el panorama del Open Source, pero no desde la perspectiva que me imagino que ustedes conocen por ser estudiantes de la carrera de Ingeniería en Sistemas, sino desde el enfoque del sector industrial enfocado a la producción. Entonces, espero que les sirva de mucho. Primero que nada, estoy seguro que les ha pasado y si no, pronto les pasará. Ya sea que ustedes hayan llegado algún día a un café y empiecen a escuchar que un par de ingenieros están platicando de sus proyectos, a qué se dedican en el área de sistemas, o bien que ustedes estén platicando con algunos amigos que ya hayan egresado, les empezarán a platicar en qué se han especializado, el tipo de proyectos que manejan, y tal vez ustedes empezarán a ponderar, bueno, me falta mucho para llegar al nivel que ellos tienen, tal vez se decepcionen un poco, o les motive por el contrario, para que sean mejores. El detalle es de que muchas veces nosotros, cuando estamos estudiando, no ponderamos las oportunidades o las posibilidades que hay en el mundo laboral. Entonces, es algo importante que debemos de anticipar ahorita porque lo que hagamos hoy nos impactará el día de mañana. Así que con esta plática, espero ayudarles a que conozcan otras puertas que tienen abiertas, porque seamos honestos, Open Source ya es conocido por muchos. Por ejemplo, de aquí, ¿qué herramientas ya conocen? Está, por ejemplo, el icono, el pingüinito de Linux. Tenemos GIMP, que es un editor de imágenes. Tenemos WordPress, que nos sirve para desarrollar páginas web, sitios web. Tenemos Audacity, para quienes les gusta editar audio. Tal vez algunos de ustedes tengan como pasatiempos una banda que produzca música. Tenemos GitHub, que pueden ustedes respaldar sus proyectos, guardar versiones, compartir el código y demás. Tenemos OpenSCAD, que se utiliza para crear modelos tridimensionales. Tenemos Octave, que es una alternativa de MATLAB que te permite hacer procesamiento de imágenes, datos. Se utiliza en el análisis de datos también. Y también te sirve para procesamiento de señales y otras cosas del sector industrial que vamos a ver un poquito más adelante. Tenemos Arduino, el IDE, que sirve para programar los Arduinos, y tenemos LibreOffice, que es la alternativa al Office. Bueno, estos son ejemplos que las personas comunes pueden conocer, pero vamos a especializarnos un poco más allá. Ustedes, por ser del área de sistemas, me imagino que la mayoría de la audiencia sí es de sistemas, habrán escuchado que se pueden enfocar o se pueden especializar para el desarrollo de aplicaciones móviles, ya sea para Android, para iOS o para Apple, mejor dicho. También pueden ustedes especializarse en bases de datos, análisis de datos, desarrollar sitios web o incluso aplicaciones para escritorio. Pero la pregunta aquí ¿es lo único que ustedes pueden hacer? Pues la verdad es que no. Hay mucho más allá de lo que ustedes tal vez hayan conocido hasta el momento. Por ejemplo, para los que se dedican al área de sistemas, muchas de las personas van a imaginarse, bueno, es que puedes dedicarte a crear videojuegos, ¿no? Y, por ejemplo, el open source está en todos lados. En los tres caminos más comunes, que son data science, sitios web y videojuegos, hay open source en todos lados. Por ejemplo, para videojuegos, los mods que suelen utilizarse en los videojuegos, por ejemplo, aquí en esta imagen tenemos My Little Pony en la cabeza de un personaje con un lightsaber así bien modificado. O bien existe Minetest, que es la alternativa de Minecraft. En todos casos existe open source. En el caso de Data Science, las herramientas que se utilizan para analizar los datos, como MySQL, MariaDB, la mayoría son open source y, por ejemplo, para analizar los datos de manera concreta, como usando Python, usando R, también son herramientas open source. Y por otro lado tenemos para sitios web, casi todo el mundo ya maneja WordPress, ¿no? Y lo mejor de en el caso del open source que hay para sitios web es que ya no necesitas ser un desarrollador para poder utilizarlo, ya está muy optimizado, es muy amigable, entonces hasta un principiante que no sea del área de ingenierías lo puede manejar. Entonces, esto también nos va a presentar algunos retos más adelante, pero ahorita vemos eso, ¿no? El detalle es de que son tres caminos de los más comunes a los que se especializan los ingenieros en sistemas, pero hay mucho más allá. Entonces, vamos a verlo.
El open source, para empezar, está creciendo en todo el mundo. Como pueden ver, incluso en el continente norteamericano, se contempla que haya un crecimiento mediano, o sea, que sea más adoptado. Y esta es una tendencia que se ha percibido para el año 2022, o sea, el año pasado, y que va a continuar hasta el 2027. Y en el resto del mundo va a seguir también creciendo. Y en Norteamérica llegó para quedarse. Si se fijan, una encuesta que se aplicó a empresas de todo el continente norteamericano indican que hubo un aumento de las herramientas open source en el último año. Por ejemplo, el 40% dijo que sí tuvo un aumento, el 36% dijo que más allá de un sí, fue un sí significativo. O sea, aumentó de manera muy significativa el uso de herramientas open source. Solo el 21% dijo que se mantuvo más o menos igual y menos del 2% dijo que redujo el uso de open source. Entonces, aquí hay algo importante. Independiente de a qué se van a especializar ustedes, deben estar conscientes que el open source está creciendo y llegó para quedarse. Entonces, vamos a analizar por qué es que está creciendo, por qué es tan valioso el open source, porque seamos honestos, las empresas más grandes del mundo utilizan open source. Estamos hablando de que más del 50% de las empresas que mayor valor tienen utilizan open source en todos lados. Y esto no es algo que se toque en la mayoría de los programas educativos, pero bueno, el open source es muy valioso porque es gratuito. O sea, ¿qué es mejor que algo gratuito, no? O sea, la relación de costo-beneficio es enorme. Y no solo eso, sino que la mayoría de lo que se desarrolla de open source es editable. Entonces, ahí están los códigos. Si ustedes quieren modificarlo para que haga algo adicional, no les gusta una interfaz o algo por el estilo, ustedes lo pueden editar. Y no solo eso, sino que si ustedes tienen problemas con la versión, quieren desempeñar alguna función o algo por el estilo y no saben cómo, existe una comunidad, existen foros que generosamente comparten su conocimiento, resuelven dudas y demás. Entonces, es muy probable también que ustedes tengan un problema, alguien más ya se lo haya topado antes y se los puede resolver, o si no, ustedes dejan ahí su situación y alguien les va a ayudar con mucho gusto. Las herramientas open source son muy versátiles. No solamente existen ahora sí que para desarrollo de aplicaciones web, para videojuegos. No, o sea, hay herramientas para todo y vamos a conocer algunas para que conozcan por qué el open source está en la raíz del emprendimiento, de la manufactura y del mundo físico. ¿Ok? Y lo bueno del open source también es que es de uso libre. Realmente a nadie le importa si lo utilizan para proyectos personales, para la educación, para la investigación o para uso comercial. A diferencia de las herramientas que son privadas, que muchas veces es de, bueno, es gratis si es para ti, si es para uso educativo te hacemos un descuento, si es para vender, ahora sí que tiene un precio enorme, ¿no? Que es el precio para las empresas. Pero no solo eso, el open source también tiene otras ventajas muy atractivas, como el hecho que es lo más seguro que hay. ¿Por qué? Lo que pasa es de que cuando ustedes crean, o mejor dicho, cuando una empresa crea software que es privado, van a mantener el código oculto. Entonces, ustedes no pueden acceder al código para revisar que no vayan ¿cómo se dice?, a recolectar datos personales de manera sin pedir permiso. Incluso ustedes no pueden consultar vulnerabilidades que pueda haber. En el caso del open source, como es público, cualquier persona puede analizarlo, detectar si existen vulnerabilidades y se está actualizando de manera constante. Entonces, también tienen la posibilidad de integrar plugins. Otros software privados te venden generalmente así como que funciones adicionales a manera de add-ons, pero estos te los cobran aparte y hay veces que son incluso más caras que el software que están utilizando. Entonces, en el caso de open source, existen plugins para agregar funcionalidades y esto es muy atractivo. Y además, si se ponen a pensar, la mayoría del open source existe para muchísimas plataformas. Lo van a encontrar para Windows, lo van a encontrar para iOS y lo van a encontrar para varias distribuciones de Linux. De cajón va a estar para las versiones más populares como Ubuntu, Fedora y otras. Pero hay más allá. Ustedes ya saben que pueden compilar los programas o los códigos para que funcionen en otras distribuciones. También es muy flexible el open source.
porque al final de cuentas lo pueden integrar con otras herramientas que ya existen. Es muy común que si ustedes tienen algunas aplicaciones de Office, la pueden integrar con algo para el análisis de datos y demás. Entonces es muy flexible en ese sentido y lo mejor de todo es que siempre está disponible. Si por alguna razón cae algún servidor o así, existen otros servidores que te distribuyen el software y no solo me refiero a eso, sino que digamos que ustedes están trabajando en una máquina y necesitan cierta versión del software. Siempre van a poder encontrar en los servidores versiones anteriores, porque ahí tienen el repositorio completo de las versiones que han salido, a diferencia del software privado que generalmente solo te sacan la versión más reciente para que tengas que pagar nuevamente por una licencia actual, y si tienes una versión anterior, pues bueno, no quieren encontrarse con el problema de que es que ya no lo soportamos y demás. Entonces, al final de cuentas tiene esa ventaja también, el open source. Ahora, vamos ahora sí a lo que nos interesa. El open source es clave para el mundo tangible, que también se conoce como el mundo físico. Pero, ¿por qué les estoy diciendo esto? Porque al final de cuentas, ustedes tienen que tomar una decisión y desde ahorita están en el mejor momento para irse preparando para el mundo laboral, industrial o incluso del emprendimiento. Y es importante que ustedes conozcan algunas herramientas open source porque les van a servir para agarrar una ventaja competitiva y les van a servir para ahorrar dinero o incluso ganar más dinero. Entonces, ¿qué ejemplos conocen ustedes de software open source que interactúe con el mundo físico? ¿Okay? ¿Qué ejemplos se les ocurren para la industria? ¿Qué ejemplos se les ocurren para la educación? ¿Qué ejemplos se les ocurren para los negocios? ¿Okay? Tómense unos segundos para pensar en qué alternativas conocen. ¿Ok? Y bueno, seguimos. Ahorita en la industria te van a pedir ciertos manejos de software. Por ejemplo, estas son vacantes reales que existen en la OCC. Aquí yo les quise poner unos ejemplos del software más común que se pide en la industria. Si se fijan, es de base que les vayan a pedir que manejen Visual Basic, que les manejen el paquete de Office, por ejemplo. En el caso de los de sistemas, pues sí, o sea, les piden programación orientada a objetos y demás. Pero hay unas herramientas que probablemente ustedes no conocían, que sí se suelen manejar en otras carreras, pero se piden en otras carreras. El detalle es de que muchas veces no son expertos en el área. Esto significa que hay una área de oportunidad. Si ustedes, como ingenieros en sistemas, se especializan en lo que ustedes quieran, bases de datos y demás, pero empiezan desde ahorita a conocer el software de MATLAB o LabVIEW o incluso una alternativa open source, van a ustedes tener un perfil que sea más atractivo para la empresa y van a poder acceder a estas vacantes que, o sea, la más básica está arriba de 20,000 el sueldo que te dan, ¿no? Pero aquí hay un detalle. Para que ustedes puedan conocer estas herramientas, tienen que pagar por una licencia. Si ustedes se van a la industria, van a notar que sí se usa mucho el LabVIEW. Y si se fijan aquí, LabVIEW no es barato, o sea, estamos hablando de arriba de 66,000 pesos al año. Se tiene que pagar por una licencia para que puedas utilizarlo. Entonces, esto es carito. Si ustedes quieren conocer LabVIEW, pues tendrían que desembolsar mucho, ¿no? Porque obviamente, seamos honestos, es muy probable que hayan escuchado de que se puede conseguir licencias craqueadas y eso, pero es piratería y no es justo, porque imagínense que ustedes lo hayan desarrollado, le hayan invertido años, dinero y demás para que alguien lo tenga gratuito, como que no es justo. Pero ahí es donde entra el open source. Entonces, les estoy compartiendo estas vacantes para que se den una idea de qué es lo que pide la industria, y es muy importante que desde ahorita accedan ahí a la OCC y empiecen a ver qué les pide el mundo laboral, si es que ustedes se quieren dedicar a eso, para que vayan preparándose, que vayan conociendo el software, que vayan tal vez conociendo alternativas de open source, porque muchas veces el conocimiento es transferible. Pero esto es para que ustedes, desde que egresan, ya tengan competencias más atractivas para vacantes un poco de mayor rango, ¿no? O sea, que tengan una mejor remuneración, mejores condiciones laborales y sobre todo en empresas multinacionales, ¿no? Obviamente también les van a pedir inglés, pero eso ahorita no nos concierne. Y otros tipos de software que también les piden la industria son CRM y el manejo de Microsoft Project, que es para que ustedes puedan llevar proyectos. Es como un software que les permite combinar los diagramas de Gantt y metodologías Scrum, metodologías ágiles o incluso metodologías del PMI, ¿no? El detalle
es que deben de conocer herramientas para CRM y esto, porque estas vacantes, por ejemplo, son para ingenieros en sistemas, pero es muy poco probable, o sea, es probable que ustedes ya hayan conocido y si no, ahorita en la carrera van a ver cómo manejar redes, algunos servicios, incluso tal vez cómo administrar proyectos. De telecomunicaciones puede que vean un poco, pero no les piden mucho, o sea, aquí solo les pide básico. Pero para manejo de proyectos, o sea, herramientas de manejo de proyectos, o manejas o cómo manejar CRM, que es Customer Relationship Management, eso son cosas que es muy poco común que vean en las carreras. Entonces, si desde ahorita se van preparando, ya ustedes pueden acceder a vacantes a las que no muchas personas pueden calificar, ¿ok? Así que, habiendo dicho esto, les presento. Hay herramientas open source que son muy valiosas para las empresas y los emprendimientos. ¿Por qué son valiosas? Porque imagínense que ustedes quieren poner un negocio. Van a necesitar una herramienta de CRM para manejar los inventarios, para saber de dónde le están llegando los clientes, qué campañas le están siendo efectivas y demás. Van a necesitar algo para manejar pues, hojas de cálculo, editores de texto. Entonces, por ejemplo, está LibreOffice. Y si ustedes quieren manejar un proyecto más en forma y ambicioso, van a necesitar, por ejemplo, Open Project. Estas tres herramientas son open source, son gratuitas, pueden hacer lo que quieran con ellas. Porque, veamos, si ustedes quieren poner un emprendimiento y necesitan una de estas herramientas, ¿qué prefieren? ¿Invertir unos 3,000 pesos en cada software, si no es que hasta más, para instalarlos por máquina? O bien empezar con una versión gratuita que en muchos casos hace exactamente lo mismo. Si acaso el diseño es un poquito más bonito a veces en el software privado, pero cuando estás trabajando lo que sea, que esté bonito es como que lo que menos valoras. Y lo que más te importa cuando pones un emprendimiento es recapitalizarte rápido, o sea, recuperar la inversión. Así que si ustedes se van por estos caminos así de herramientas open source, les va mejor. Y ahora imagínense que ustedes quieren poner una empresa que se dedique al desarrollo de software o que se dedique a la consultoría de software. Van a tener su equipo de desarrolladores, tal vez unas 4 computadoras, 4 desarrolladores, ¿no? Imagínense que por el paquete de Office más el CRM más algo para manejar proyectos, ya total tienen que gastarse unos 12,000 pesos por computadora. Son 4 computadoras. Estás hablando de que tienes que desembolsar casi 50,000 pesos por año. Entonces, si tienes un equipo más grande, pues obviamente va a ser más costoso. ¿Prefieren tener que conseguir 50,000 pesos adicionales para un software que pueden conseguir gratis? Ahí es criterio de ustedes, ¿no? Pero bueno. Aquí viene ya lo más atractivo, el open source para interactuar con el mundo físico. Generalmente quienes conocen estas herramientas es porque son de formación más en el área de mecatrónica o electrónica, pero al final de cuentas, ustedes como ingenieros en sistemas es muy, muy, muy valioso que conozcan estas herramientas. ¿Por qué? Porque estas herramientas se utilizan muchísimo para control y monitoreo. Por ejemplo, aquí tenemos un Arduino controlando relevadores. Tal vez ustedes no hayan conocido esto, pero les platico. Los relevadores son algo para que puedan encender o apagar algo conectado al tomacorrientes, ¿no? O sea, pueden encender o apagar bombillos, cafeteras, motores, máquinas y cosas por el estilo, utilizando un Arduino. Entonces, con el software Arduino y Octave, ustedes pueden controlar su entorno, pueden controlar procesos, pueden controlar máquinas y monitorearlos, porque también nosotros en la industria necesitamos monitorear las condiciones en las que se producen cosas. Por ejemplo, sé de una empresa que está en Irapuato que se dedica a generar cuero sintético utilizando hongos. Entonces, ellos necesitan controlar su temperatura, la humedad y cosas por el estilo. Así que para ello deben de estar monitoreando constantemente las variables y esto lo pueden hacer con herramientas open source, ¿sí? Y pueden utilizar hardware que también es modificable, se llama Open Hardware, pero el detalle es de que se controla con herramientas open source, ¿sí? Y no solo eso, digamos que ustedes quieren emprender, que quieren resolver algún problema, que quieren crear un producto nuevo, porque los que hay no satisfacen sus necesidades o quieren ayudar a, no sé, algún amigo o algún pariente que saben que necesita un producto especial. El open source llegó para ayudarles a desarrollar proyectos comerciales, ¿sí? Porque si aquí tenemos un ejemplo de algo robótico, porque ustedes también pueden crear herramientas educativas. El detalle es de que si van a crear, digamos, algo para que riegue las plantas de manera automática, algo para que encienda la luz en la noche de manera automática o cosas por el estilo,
lo van a querer hacer desde su celular o algo por el estilo. El detalle es de que para crear una aplicación van a necesitar herramientas que existen como Android Studio o incluso App Inventor. El detalle es de que van a acceder a herramientas open source. Si ustedes quieren crear así como que un proyecto que tenga su computadora o pues sí, un proyecto de robótica, van a necesitar ya sea una Raspberry Pi o un Arduino, que son tarjetitas que te permiten interactuar con el mundo real, ¿sí? Pero esas se tienen que programar utilizando Arduino IDE o Raspberry Pi OS, que son igual open source, ¿sí? O bien, si ustedes quieren dedicarse a crear robótica industrial, así para hacer procesos automatizados, si quieren trabajar en la industria 4.0, que ahora sí es parte del Internet de las cosas, o quieren crear algo médico como prótesis o así, pueden nuevamente utilizar herramientas open source y les conviene, porque al final de cuentas no van a tener que pagar regalías por lo que ustedes desarrollen, a diferencia de los productos comerciales, no tienen que pagar unas licencias y algo en lo que muchos no piensan. Cuando tú vas a hacer tu primer prototipo de algo o así, tal vez te sea atractivo un software así privado porque dices, no, pues ya viene así todo integrado. Bueno, lo estás desarrollando y justo para lo último que necesitas, resulta que tienes que comprar un add-on o un paquete adicional que le sale carísimo. Entonces, pues dices tú, ok, la regué porque no tengo el dinero necesario para esta última etapa. Entonces, se viene todo abajo y tienes que buscar una alternativa, ¿no? O la otra, estás así probando y demás, consigues un software y ya cuando lo estás probando resulta que no te sirve por X o Y cosa. Entonces fue una inversión a la basura. Cuando tienes open source esto no pasa porque ustedes no pagaron nada. Si algo pues se atora o así, pues bueno, no perdieron un solo peso. O bien, si necesitan un plugin o algo por el estilo, lo pueden conseguir gratis también. Entonces ese no es un impedimento. Y otros ejemplos de open source para diseñar el mundo físico, porque lo anterior era cómo interactuar con el mundo físico utilizando herramientas open source para proyectos de electrónica, automatización, mecatrónica y demás. Pero también el open source se utiliza muchísimo en la industria para crear cosas para el mundo físico. Por ejemplo, en arquitectura e ingeniería civil se utiliza SketchUp para crear modelos de las casas que se van a construir, de los fraccionamientos, de los edificios, centros comerciales, porque también muchos conocen AutoCAD, ¿no? Pero las licencias son incluso mucho más caras que software, así como LabVIEW y demás, dependiendo de qué es lo que quieran. Si quieren también instalar la parte eléctrica de gas, necesitan otras funciones. Entonces, si te dedicas exclusivamente a eso y demás, ok, sí vas a tener el dinero, pero cuando vas empezando, que eres un ingeniero civil o arquitecto, pues obviamente quieres algo barato. Y en el caso de nosotros, que no somos del área, si quieres tú diseñar tu casa y ver cómo se vería de bonita y demás, así nomás por hobby, para en un futuro ya que tengan un empleo estable, Infonavit, que tengan sus ahorros, ustedes pueden utilizar SketchUp y ahí juegan con los diferentes pisos, las paredes, las ventanas, pueden hacer un recorrido virtual en ella, está muy padre, ¿no? Pero no solo eso, en la industria también necesitas crear modelos. Si ustedes van a fabricar, ¿qué les gusta? Lapiceros, tazas de té, piezas automotrices, no solamente es de, pues yo voy a estar así tallando pieza por pieza. No, o sea, no es artesanal. Nosotros vamos a necesitar manejar estas herramientas para crear modelos 3D en la computadora para ver si son atractivas y demás, para que los podamos imprimir 3D. Y lo otro, nos permite también hacer simulación de sistemas físicos y el modelado, ¿no? Por ejemplo, aquí en el caso del desarrollo de modelos tridimensionales, aquí tenemos un dragoncito que es así como que algo que muchos hacemos cuando accedemos a una impresora 3D, nomás por hobby. Se usa Wings 3D. Pero ustedes en la industria también van a notar que si ustedes están en el sector automotriz o demás, van a necesitar ver tal vez cómo se disipa el calor, necesitan ver la resistencia que tienen ciertas piezas, si es aerodinámico y otras pruebas que necesitan de simulaciones de sistemas físicos y modelado, ¿no? Y para esto existen varias herramientas. Tenemos Octave, que ya lo mencionamos hace rato, que es especialista para análisis matemáticos o modelado incluso matemático. Tenemos OpenSCAD, por ejemplo, es muy popular para crear modelos 3D a base de pura programación. Tenemos Blender, que te permite crear animaciones, videos, simulaciones, modelos 3D, incluso personajes para videojuegos. Es muy versátil. Tenemos CAD 3D, que también te sirve para crear modelos y demás. Entonces,
Estas herramientas open source te permiten crear proyectos incluso desde ahorita, desde la licenciatura, porque no necesitan invertir mucho para acceder a ellas. Y lo mejor de todo es que ya hay comunidades, ¿no? Entonces, la pregunta nuevamente, ¿de qué me sirve saber todo esto? ¿Ok? Ya conocimos algunas herramientas open source que se utilizan en la industria, que son tal vez herramientas que ustedes no van a ver en la licenciatura, pero que ahí están y son muy demandadas y pagan bastante bien por saber usarlas. Entonces, ¿de qué me sirve saber todo eso? Pues bueno, el open source como tal, así las herramientas que hay, son una fuente de oportunidades profesionales porque, seamos sinceros, open source está en todas partes. Está en todas partes y no me refiero solamente a, pues ahora sí que en ciudades, no, o sea, en ciudades está, en ciudades inteligentes, porque los módulos de comunicación, monitoreo de variables ambientales y demás utilizan open source, ¿sí? En las casas tenemos open source, porque si ustedes tienen modulitos de casas inteligentes así para aprender y apagar los switches, como los que ya venden en algunas empresas o demás, utilizan open source. O sea, les están cobrando por el producto y vendérselos atractivo y demás, pero en sí, a la raíz de todo, es open source el que lo controla. En sus computadoras y demás, si ustedes trabajan con Linux o algo o alguna herramienta gratuita, es open source. Si ustedes están también así como que considerando controlar el tráfico y cosas por el estilo, es open source. En las empresas que desarrollan software, algunas herramientas, en los data centers o incluso en las supercomputadoras, es open source. Así que open source está en todas partes y sigue creciendo como lo vimos al principio. Así que si ustedes saben manejar algunas herramientas open source adicionales a las que ya ven en la carrera y sobre todo para poder interactuar con el mundo físico, créanme que hay un sinfín de oportunidades. Y lo otro, el open source es una fuente de oportunidades de negocios, ¿sí? Porque es una excelente catapulta para emprender. Como no tienes que invertir todavía más en conseguir software especializado de paga y demás cuando vas empezando, obviamente que te vas a recuperar la inversión más rápido, es menor el riesgo, puedes conseguir personas que te quieran invertir con mayor facilidad porque dicen, ok, pues el riesgo es pequeño, o sea, no necesito invertir tanto y sé que van a recuperar la inversión en menor tiempo. O bien, si tú estás ahorrando para tu propio negocio y demás, las herramientas open source son la respuesta. Y más porque si te quieres dedicar a tener unas certificaciones, te van a auditar. Si tienes alguna herramienta de paga, pero es pirata, créanme que se pueden meter en problemas muy graves, ¿ok? Entonces, no lo hagan. Y open source es una fuente de oportunidades laborales, ¿ok? Porque te dará mayores oportunidades para acceder a otros empleos y experiencia versus si solamente sabes manejar ciertas licencias de paga o solo te quedas con lo que has visto. Porque nuevamente es muy importante que desde ahorita conozcan las vacantes laborales que hay en el mundo laboral, que sepan qué es lo que les piden, qué herramientas van a necesitar desarrollar para que cuando ustedes lleguen a la entrevista digan, sí, ya sé manejar todo lo que necesitan, tengo tantos años de experiencia. Incluso desde la licenciatura ya las manejo, entonces ya van a ser más atractivos. Pero ojo, les puede servir hasta para negociar. ¿Por qué? Si una empresa está en una situación difícil, y ya lo hemos visto, muchas empresas ahorita, por ejemplo, las más grandes de tecnología, están despidiendo de manera exagerada a los empleados porque ya no son, ¿cómo se dice?, rentables. Entonces, muchas veces lo peor que puedes hacer es despedir a tus empleados, cuando puedes economizar, o mejor dicho, buscar las maneras de aumentar tus ventas. Pero bueno, el detalle es de que cuando una empresa está en una situación económica difícil, tiene que abaratar costos. Digamos que ustedes están aplicando una vacante y le dicen, miren, yo sé manejarte tal herramienta, pero también te puedo manejar esta otra que es gratuita y hace exactamente lo mismo, es igual de eficiente y demás. Si me contratas, ya no necesitarías estar pagando esta licencia y a cambio me gustaría que me des pues su equivalente tal vez, o incluso poquito menos, para que digan que sí, su equivalente a mi sueldo. O sea, si yo me iba a ganar unos 20,000 pesos al mes y la licencia de software eran 60,000 al año, ok, me gustaría tal vez ganar unos 2,000 más por mes, ¿sí? De todos modos, la empresa se está ahorrando y les va a decir que sí. Y tienen todas las ventajas ahora sí que tienen con el open source, ¿no? Que si ustedes quieren hacer modificaciones, que si quieren cambiar el tipo de proyecto, lo que sea, nadie les va a decir nada, ¿ok? Entonces les sirve para negociar y les sirve porque a medida que más empresas vayan adoptando el open source, y ya vimos que se está haciendo, van a cambiar las preferencias de las empresas. Ya no les van a preguntar por el software que era el más popular,
privado, ¿no? Ya les van a empezar a pedir herramientas open source, ¿no? Entonces, si desde ahorita las manejan porque son gratuitas y están bien documentadas, aprovechen, ¿sí? Y les voy a mencionar algo muy importante. Cuando ustedes están ahora sí que buscando una herramienta para hacer algo, muchas veces las empresas, por ignorancia, les van a pedir una privada, o sea, una de paga, ¿no? Pero hay una razón por ello. Lo que pasa es que hay marketing, o sea, las empresas que se dedican a vender su software le meten mucho marketing para posicionarse. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Si yo les pregunto por una pasta de dientes, estoy seguro que la primera opción que se les va a venir a la mente empieza con la letra C, ¿ok? ¿Por qué? Porque han invertido mucho para posicionarse, o sea, han hecho campañas de marketing, muchos anuncios, está en todos lados y demás. Entonces, le han invertido para posicionarse para que sea tu primera opción. Lo mismo pasa con el software. Las empresas grandes le invierten y le invierten y le invierten para que las personas que no son tan conocedoras ubiquen solamente su producto y piensen que solo existe ese, tengo que comprarlo. Pero al igual que en todo el mundo, las no necesariamente son lo mejor. Porque tratándose de pastas dentales, hay pastas dentales que no incluyen flúor, son más sanas, son más seguras, y son amigables con el medio ambiente, lo que ustedes quieran. Son mejores alternativas y al mismo precio o a veces incluso más accesibles. Pero como ellos no se dedican a invertir tanto en marketing y demás, son desconocidas. Y lo mismo aquí con el open source. Hay herramientas open source que muchos ni siquiera conocemos porque estamos familiarizados que en las escuelas los profesores y eso solo nos manejan el software de paga porque tal vez en otra época solo existían esas, ¿sí? Pero ahorita ya desde que vivimos una pandemia y cada vez hay más personas aptas con la tecnología, ya cada vez hay más personas que se dedican a hacer desarrollos, entonces ya hay herramientas open source que no existían antes, pero como no se dedican a lucrar, no invierten en marketing, no invierten en eso y siguen siendo así como que desapercibidas. Y es por eso que esta plática se enfoca en que ustedes conozcan algunas otras herramientas que existen en la industria y que van a seguir creciendo con mayor demanda y no se dejen llevar por lo mismo de que es que es la más popular. No necesariamente más popular signifique mejor por las razones que les digo. O sea, se invierte mucho en marketing, por ejemplo en sistemas operativos. Realmente las supercomputadoras y las empresas más grandes hay veces que utilizan más bien Linux, ¿sí? ¿Por qué? Porque es gratuita, versátil, pero tiene todas las ventajas que ya lo mencionamos, son más estables, son más seguras, porque seamos sinceros, los hackers o así muchas veces solo se dirigen con lo comercial porque es lo que está en todos lados. Entonces desarrollo algo para cierto sistema operativo porque sé que todo el mundo lo tiene, entonces trabajo una vez y ya infecté a todos. Pero otras herramientas pues ya la piensan un poco más porque son más seguras, ya saben que luego los softwares solo pueden infectar a lo de un usuario y así, o sea, está más limitado y cosas así. Así que no dejen pasar este conocimiento que les acabo de compartir, ¿sí? Que el open source llegó para quedarse, está creciendo y cada vez es más adoptado por las empresas y tiene muchísimas ventajas que ya vimos, ¿no? Pero bueno, ya les presenté algunas herramientas de software. Entonces tal vez tengan la duda de dónde puedo saber más sobre estas herramientas. O sea, quiero poder incursionar. Ok, ya les mencioné que pueden ver los requisitos en las vacantes laborales que hay en diferentes plataformas, ¿no? Así como, pues me piden algo para manejo de proyectos. Entonces pueden googlear alternativas para tal software, ¿sí? Ok, les va a mostrar la página para descargarla. Pero el detalle es cómo empiezo. Muchas veces en la misma página de descarga de las herramientas open source, en la parte de abajo o alguna parte va a venir guías, manuales, primeros pasos o algo así, una sección que les dé un tutorial de la misma organización sobre cómo utilizar el software, ¿sí? Entonces, como son desarrollados por las mismas personas o la misma comunidad que creó el software, mejor profesor no van a tener. Y ellos van a tener sus guías y manuales, tal vez a manera de guías que tengan ahí en su sitio web, tal vez algún PDF o incluso en canales de YouTube donde les explican paso a paso cómo deben de utilizar el software, qué tiene la interfaz, qué pueden desarrollar con ella, algunos ejemplos y así. Entonces, las guías y los manuales de las organizaciones están ahí y estamos hablando de tutoriales y cursos gratuitos, ¿ok?
O bien, si ustedes quieren, pues ahora sí que buscarse un curso que les dé algún certificado, hay varias plataformas que lo hacen. Por ejemplo, está Coursera, está edX, está Udemy, que aquí lo puse nomás por ejemplo porque fue el primerito que me salió por ahí, ¿no? Pero pues igual, hay veces que estas plataformas tienen cursos gratuitos, como Udemy sí tiene cursos de software gratuitos. El detalle es de que la mayoría de los cursos de software gratuitos sí son de open source, pero encaminados a lo que ustedes ya han conocido, que son sitios web, aplicaciones móviles, bases de datos, análisis de datos, ¿no? Pero no hay tanto como para lo que interactúa con el mundo físico, y es parte de un mercado que está creciendo porque a manera que se automaticen más procesos y demás, muchas empresas van a querer invertir en optimizar sus procesos y van a necesitar la parte de interacción física. Y ustedes con el perfil que tienen, obviamente van a saber cómo optimizar el software para hacer desarrollos más efectivos, que si pues ahora sí que no tuvieran el conocimiento. Pero bueno, el detalle es de que, como les digo, estas son algunas dos fuentes de cómo pueden utilizar el software. Pero si ustedes quieren ahora sí que aprender cómo desarrollar estas herramientas open source para interactuar con el mundo físico, existe un canal que se llama Domando Ingeniería, y ahí tienen un poco de cómo desarrollar proyectos industriales, algunos de domótica, que es lo mismo que casas inteligentes. Tienen también algunos ejemplos de proyectos caseros de ingeniería con lo que se pueden familiarizar con las herramientas que les había mencionado, por ejemplo, los relevadores, los Arduino, y eso para que sepan cómo se programan y cómo pueden ustedes automatizar algunas cosas como regar las plantas en el hogar, prender y apagar las luces, y todo así de una manera casera. Entonces, ahí está muy bien explicado para principiantes, para aficionados, para estudiantes de ingeniería, para egresados, incluso para profesionales que quieran actualizarse con las nuevas herramientas. Entonces, aquí son 3 ejemplos de por dónde le pueden ir buscando para acceder a tutoriales y cursos completamente gratuitos que les sirvan para tener experiencia y que no les sufran, ¿no? Porque es muy difícil cuando descargas algo de open source y pues nada más lo quieres así aprender a manejar sin una formación previa. Entonces, sí es más complicado así. Bueno, vámonos a la parte más importante, que es la recapitulación. Que les haya presentado información sobre las herramientas open source y cómo se utilizan y su rol que tienen en el emprendimiento, en la manufactura y en el mundo físico, ¿ok? Para comenzar, necesitamos conocer qué herramientas vamos a necesitar para encontrar un empleo o para emprender o lo que sea antes de egresar, porque ahorita están estudiando. Tal vez algunos de ustedes trabajen, tal vez solo se dediquen a estudiar, tal vez tengan algún proyecto que quieren emprender o algo por el estilo. Pero el detalle es de que ahorita deben de aprovechar la oportunidad de saber qué es lo que les espera para que cuando lleguen ya estén preparados, porque este es un error súper común y lo vi en compañeros de la generación, lo he visto en compañeros de generaciones anteriores, de otras carreras, de otras universidades. Siempre pasa lo mismo. Se quedan con solo lo que vieron en la carrera y pues ahora sí que al egresar no tienen nada atractivo. Digamos, si alguien egresó de su licenciatura, en su CV nada más aparece su licenciatura. Va a haber como unas 20 personas aplicando a la misma vacante. Y estoy seguro que algunos de ellos habrán tenido experiencia porque trabajaron antes. Algunos de ellos van a tener cursos que avalen lo que hicieron. Algunos van a tener las habilidades blandas. Pero si ustedes salieron con lo mínimo, pues obviamente les va a costar más trabajo. Y tal vez ustedes se den cuenta que, es que para acceder a una vacante en cualquier empresa, digamos así como para ingeniero de procesos o algo así, en todas me piden un software que yo ni idea, no había conocido. Entonces van a perder más tiempo ya después de que egresaron en aprender la herramienta comparado con si lo hubieran hecho ahorita que están estudiando. Les va a costar trabajo, les va a tomar tiempo, sí, pero ahorita es el momento ideal. Entonces conozcan qué es lo que les pide el mundo para que desde ahorita se vayan formando con el software que requieran. Si es de paga, pues busquen alternativas open source, y por lo mismo que les menciono, puede ser muy atractivo, ¿sí? Porque las empresas siempre buscan cómo reducir costos e incrementar ganancias. Si ustedes llegan con algo que les permita hacer una o la otra, pues ya tienen un pie adentro, en la mayoría de los casos. El open source también va más allá, como les mencioné, de las apps, de las aplicaciones web y de aplicaciones de escritorio, ¿sí? Porque muchas veces, pues sí, o sea, en los programas educativos se especializan que cómo manejar bases de datos, los tipos de bases de datos que hay, cómo desarrollar alguna aplicación,
y demás, dependiendo de su especialidad. Pero va mucho más allá de eso. Entonces, ustedes como ingenieros en sistemas pueden acceder a vacantes muy importantes y poco competidas si empiezan a conocer otras herramientas que pueden complementar lo que ustedes conocen, ¿sí? Porque las empresas siempre van a estar buscando el candidato que les ofrezca más por menos. O sea, el sueldo, digamos, va a ser el mismo, 24,000 pesos, ¿sí? Tengo 10 vacantes. Este nada más tiene la licenciatura, este nada más tiene esto, este nada más tiene lo otro. Este tiene 2, 3 cosas que me interesan, pero este llegó y tiene lo mismo que todos los demás, pero aparte 3 certificaciones, un curso de tal, y me maneja 5 herramientas open source que a mí me interesan. Entonces, pues obviamente, ¿quién contratarías? ¿A los que no te ofrecen nada tan especial o al que viene bien preparado, ¿no? Entonces, de esa manera es como ustedes pueden asegurar una vacante, ¿sí? Conociendo más allá de lo que la vacante pide. Y también no dejen pasar la oportunidad de formarse en otros sentidos. Las habilidades blandas son muy importantes, porque imagínense que ustedes aprenden a negociar, que ustedes aprenden a vender. Si ustedes son ingenieros en sistemas, y saben una de estas 2 cosas o incluso saben de psicología del consumidor, cuando lleguen a una empresa pueden postularse a una empresa de marketing. ¿Por qué? Porque ustedes saben analizar datos, pueden medir las métricas de impacto que tienen sus campañas y demás, pero si ustedes saben de psicología o algo por el estilo, saben cómo optimizar y cómo enganchar con las audiencias. Entonces ya no solo se quedan con el típico, pues me contrataron para desarrollar aplicaciones web, mi sueldo es de 8,000, trabajo en casa ya. No, ustedes pueden ya acceder a cosas que capten clientes y muchas veces en esas vacantes les dan una comisión, ¿sí? Entonces se pueden hacer de un muy buen ingreso a través de ello. Así que no dejen pasar la oportunidad de desarrollar sus habilidades blandas. Y como les digo, conozcan otras herramientas, conozcan cómo interactuar con el mundo físico, porque ahora sí que en varias partes del mundo, incluso en el estado de Guanajuato, están invirtiendo fuertemente en la industria 4.0, están invirtiendo en la automatización y ciudades inteligentes también están llegando. Ahorita están muy posicionadas en Europa, me tocó conocer algunas y puedo decirles que si ustedes saben cómo interactuar con esas cosas que aquí apenas van a llegar, ustedes van a ser pioneros y no van a tener competencia, ¿sí? Entonces van a ser a los que busquen para estas áreas. Lo otro también es que más del 50% de las empresas grandes trabajan con herramientas open source, ¿sí? Entonces, por eso es que desde ahorita deben ir anticipando qué software van a necesitar. Y ya casi para cerrar, el open source en la industria te puede dar una ventaja muy competitiva y poco aprovechada, porque como les digo, la mayoría de las personas creen que con el puro título mágicamente ya tienen un sueldazo y las puertas abiertas en una empresa. La realidad es otra. Necesitan ustedes estar formados con un arsenal de conocimiento y de experiencia, pero créanme que a las empresas no les importa si por experiencia trabajaron 20 años en tal empresa. No. La experiencia se refiere a que desde la licenciatura hayan conocido el software, que hayan hecho proyectos con ello, incluso tal vez que hayan participado en algún concurso o algo así. Eso es bastante interesante, que hayan participado en algún hackathon, porque las empresas muchas veces no es que les interese así como que, es que estuviste en una empresa. No, quieren la experiencia, pero quieren algo que te ampare, que tengas esta experiencia, porque muchas personas mienten en los currículums y más desde que las personas saben que los CVs a veces se analizan por algoritmos, entonces ya ni siquiera son personas que les dan un vistazo. Entonces las empresas no quieren arriesgar y tampoco quieren invertir tiempo. Oye, sí es cierto que trabajó en tal empresa. No, o sea, el mundo se mueve rápido, así que quieren algo que les ampare, que tienen la experiencia que ustedes están mencionando. Entonces, desde ahorita, si pueden conseguir herramientas open source, no les cuesta nada para que la puedan conseguir, la pueden empezar a trabajar, pero sí les puede dar muchos puntos para que cuando lleguen a una vacante o así, casi están así súper contratados, ¿no? Entonces, no dejen pasar esta oportunidad de conocer las herramientas open source más allá de lo que ya ustedes conocen. Les agradezco mucho su tiempo, espero que les haya servido de algo y sobre todo que lo que hayan aprendido en esta pequeña plática lo empiecen a poner en práctica ahorita para que el día de mañana tengan que trabajar menos, pasar por menores corajes y simplemente tengan una mejor calidad de vida una vez que empiecen, ¿sí? Esto es todo, gracias por acompañarnos. Si les gustó el video, suscríbanse y los esperamos con más proyectos geniales en Domando Ingeniería.